Dale. Muy bien, bendiciones para todos los que están aquí con nosotros en la comunidad cristiana de transformación. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este fantástico programa. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Para todos los que nos ven de fuera, también los bendecimos en este día. Oramos para que la mano poderosa del Señor esté sobre todos los que nos ven y ustedes que están acá con nosotros. Gracias le damos a Dios por su infinita misericordia y gracia. Vamos a continuar con el tema o la serie que hemos venido trabajando de la primera epístola del apóstol Pedro. Como base teológica introductiva, vamos a leer el libro de Job, capítulo 1, versos del 6 al 11, creo que es que estamos trabajando, ¿cierto? 6 al 11, sí. Esa es como la base teológica que vamos a usar, pero vamos a seguir trabajando en la primera epístola del apóstol Pedro. En pantalla, para los que me están viendo, o para la grabación. Pero tú diste el título ya, sí. Sí. Qué pena. ¿Cómo te ve Dios? Que era que no lo Voy a había repetir pasado. El título del mensaje de hoy lo hemos llamado ¿Cómo te ve Dios? Listo. ¿Cómo te ve Dios? ¿Listo? O lo podemos afirmar, ¿cómo te ve Dios? ¿Listo? Para la grabación y para los que nos están viendo, en pantalla aparece el texto de Job. Quiero aclarar también que nosotros utilizamos la versión de la Biblia, la Reina Valera de 1960, porque a nuestro criterio es la versión menos pervertida que hay. Entonces, por eso utilizamos esta versión. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Muy bien, conceptos, ¿cierto? Hemos venido hablando acerca de los conceptos. Yo le ruego el favor a ustedes que están aquí con nosotros que vayan en su Biblia para la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro. Y vamos a mirar algunos pasajes, unos versos que hay en esta primera epístola. Muy bien. A manera de introducción quiero volver a decir lo que piensa Dios de nosotros, lo que piensa Satanás de nosotros, el adversario del Señor lo reprenda, lo que piensa la gente de nosotros y aún lo que pensamos nosotros mismos de nosotros mismos. Los conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos siempre van a ser un concepto equivocado o mal infundado. ¿Cómo es que equivocado o mal infundado? Sí, equivocado porque nosotros nunca vamos a tener la apreciación real de lo que nosotros somos. Usted y yo siempre nos vamos a mirar en un nivel o muy alto de lo que realmente somos o muy bajo de lo que realmente somos. En mi experiencia como pastor, como guía, como líder, como consejero, en todos estos años he sacado una conclusión. Y una de mis conclusiones es la siguiente: el que tiene un complejo de inferioridad manifiesta el complejo igual que el que tiene el complejo de superioridad. Si ustedes mismas miran las características del que se cree el más, tiene las mismas cualidades que el que se cree el menos, porque no hay un nivel que lo lleve a pensar de sí como debe ser. Dice la Biblia: cada uno piense de sí con cordura. Con cordura. ¿Cómo dice la Biblia que yo tengo que pensar de mí? Eso está en Romanos, perdón, capítulo 12, verso 3. El apóstol Pablo, después de decirle a los hermanos de Roma, o a la iglesia, que es para nosotros ese mensaje, les dice: no se conforme a este mundo, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eso dice en la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Dice eso. Y en el verso 1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer que usted y yo tengamos un concepto diferente de nosotros mismos? ¿Qué es lo que va a hacer? Dice en el apóstol Pablo, que es el que más habla de la renovación mental, del espíritu de la mente.
Él dice que para poder nosotros ver a Dios, conocer a Dios, entender a Dios, tenemos que empezar a no amoldarnos a lo que el mundo nos dice. Amoldarse, conformarse, es como cuando usted vierte una gelatina en un molde. Cuando usted vierte una gelatina en un molde, ¿cómo la tiene que vertir? Líquida. Pero cuando ya se cuaja, ya toma la forma de ese molde. Usted y yo en esta tierra entramos de esa manera, entramos de una manera líquida, maleable, ¿cierto? Pero cuando nos empezamos a acomodar, a amoldar, nos solidificamos. O sea, la Biblia dice, se endurece el corazón y se endurece la mente. Cuando la mente se endurece y el corazón se endurece, entonces tomamos una ¿qué? Forma. Y ahí es donde empezamos nosotros a mirar, como dice la Biblia. Si la Biblia dice que usted y yo tenemos que pensar con cordura de nosotros mismos, quiere decir que nosotros no pensamos con cordura. Entonces, como lo contrario de la cordura, ¿qué es? Locura. Lo contrario de la cordura es la locura. Lo contrario de la sensatez, exactamente, lo contrario de la sensatez, ¿qué es? La insensatez. Lo contrario de la sobriedad, ¿qué es? La ebriedad. Ebriedad no solamente es estar borracho, ebriedad es todo lo que no, lo que va contrario a lo que es recto, a lo que es claro, a lo que es lúcido, a lo que corresponde. Entonces la Biblia, según la Biblia, nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos como pervertido, dañado. Eso es gracias a qué? Gracias a nuestra naturaleza caída. Esta semana estaba yo leyendo y estudiando y escuchando a algunos predicadores, algunos expositores de la palabra, y algunos de ellos, estaba viendo yo un debate, y algunos de ellos decían que Dios no ama a todo el mundo. Muy respetable su concepto, ¿sí o no? Sí, muy respetable su filosofía. Otros decían que Dios no te acepta tal como eres. Muy respetable su concepto, ¿cierto? Dijo el presbítero Suso, el Paspi. Interesante, pero discutible, ¿cierto? Según lo que yo veo de la Biblia, Dios me ama como yo soy, pero no quiere que yo siga siendo como yo soy. Él no quiere que yo siga pensando de mí con locura, sino con cordura. Él quiere que yo piense de mí con cordura, pero como yo no conozco mi naturaleza, o sea, como de la forma original en la que yo fui creado, sino que yo lo que conozco de mí es lo que me han inyectado, las maldiciones, las perversiones, los malos consejos, lo dañado, lo torcido, lo tóxico, eso es lo que yo conozco de mi naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere salir del estado esquizofrénico y loco en el cual está viviendo la humanidad actualmente. ¿Cómo así que hay un estado esquizofrénico y loco? Según la psicología, la esquizofrenia son los desórdenes múltiples del pensamiento. ¿Qué es un desorden múltiple del pensamiento? Es una persona que tiene muchas personalidades. Yo lo he repetido muchas veces. Hay personas que en la casa son uno, en el trabajo son otros, en la iglesia son otros, en la calle son otros y solos son otros. ¿Será que eso no es esquizofrenia? Así es, uno debe ser el mismo en todo. Usted debe ser el mismo en todas partes. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, mis amados santos de Dios? Que el primer interesado, desde el principio de la raza humana, desde el principio de la creación, obviamente, yo le estoy hablando a creyentes y los que me van a escuchar, pues nuestra filosofía es creacionista. Entonces, yo le estoy hablando a personas que conocen de Dios, ¿cierto que sí? Nosotros hablamos de la creación, de que somos creados por un eterno, por un ser supremo que se llama Yahweh, que a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Yoshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Él nos rescató. Entonces, Él quiere que nosotros conozcamos nuestro origen y como Él nos ve a nosotros. Desde el principio de la creación de la raza humana, cierro ese paréntesis del que estaba hablando, de la creación, hay un ser, una criatura, porque también es criatura, creación, según la Biblia, quiere dañar el concepto que nosotros tenemos de Dios y de nosotros, porque es la mejor forma de separarnos del modelo original. Y al separarnos del modelo original nos va a pervertir. Y al pervertirnos, entonces no vamos a conocer a Dios y todo lo que se hable de la persona de Dios y todo lo que tenga relación con Dios nos va a ¿qué? A resbalar. A resbalar, nos va a alejar, no nos va a servir. ¿Me estoy dando a entender? Esa criatura es Satanás, el diablo, Mefistófeles, Belcebú, de la cantidad de títulos que quiera llamar, ese es el plan. Según la Biblia,
Él tiene que rendirle a Dios. Por eso estamos leyendo en el libro de Job, en el primer capítulo, que él tiene que rendirle cuentas a Dios. Como nosotros tenemos que Como rendir. nosotros en algún momento le vamos a rendir cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estos entes, porque no solamente entes espirituales, quieren que nosotros nos alejemos del concepto real de Dios y del concepto que Él tiene de nosotros. A veces, lamentablemente, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a punta de garrote, De golpes. a punta de juguetazos. La Biblia es clara cuando dice que para el muchacho necio, para la espalda del necio, dice, para la espalda del muchacho necio, en el libro de los Proverbios, es necesaria una vara. ¿Cómo se corrige al muchacho en su necedad? Con una vara. Hay dos tipos de reconocimiento de vara. Uno es una medida conforme a su comportamiento y otro es un palo que mide una vara. ¿Ustedes saben cuánto es una vara en medida? Una vara es un eso. no, son 80 centímetros. 80 centímetros. 80. Una vara, una yarda y un metro. Una yarda. Entonces, una vara son 80 centímetros. Es para darle. Y me gusta mucho la medida que Dios da, porque resulta que el número 8 en la Biblia, en la gematría bíblica, es el número de los nuevos comienzos. Entonces, a veces Dios tiene que darnos vara para que, ¿qué? Empecemos de nuevo. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, muy bien. Entonces, resulta que el enemigo está interesado en que usted y yo no conozcamos el plan de Dios, ni quiere que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios sí está interesado en que nosotros lo conozcamos a Él. Entonces, primero, Dios nos ama a todos como somos. Así es. Él nos ama como somos, pero no quiere que sigamos siendo así. Él lo ama a usted como es, pero Él no quiere que usted siga siendo igual. Él quiere que usted cambie su naturaleza. Él quiere que cambie esa perversión que hay en usted. Y hay gente que dice, no, pues que yo no soy malo. Pues qué problema una tomadita. ¿A quién le va a hacer daño que yo me embriague? Dice un poquito mío. ¿A usted le hace daño que yo me emborrache? No, yo le decía, a mí no me hace daño. Le hace daño a usted. Y entonces una vez me dijo, ¿y Dios por qué entonces dice que yo no tengo que beber? Yo le dije, pues porque Dios siente lo que usted siente. Y él tampoco dice que no hay que beber. Es algo que Es en la algo palabra, que a uno le tiene porque hay que cuidar el templo. Hay que, eso le dije yo, a Dios le interesa que usted esté muy bien para que Él pueda moverse en usted. Si Él no se puede mover en usted, pues a Él le duele. Yo le coloqué un ejemplo sencillo. ¿A usted no le da dolor que usted llegue a su casa y su casa huela a popó? Que usted llegue a su casa y huela a orines, que usted llegue a su casa y huela a vómito, que usted llegue a su casa y... Yo tengo un problema, yo sudo mucho, Alexandra Sierra suda mucho. Y a veces yo entro a mi habitación y huele a sudor y a mí me da pena con mi esposa. A mí no me gusta el olor al sudor. Entonces yo le colocaba ese ejemplo al tipo. Yo le interesa que usted cambie para que él pueda habitar en usted. Puede que usted diga, no, pues es que una fumadita, ¿a quién le hace una fumadita? ¿A quién le hace daño? Exactamente. No, a nadie. Al que le caiga el guante que se lo acomode. Sí, a mí también. Entonces resulta que Dios quiere que usted que haga con usted mismo. Para usted poder conocer a Dios, ya vamos a entrar en materia, para usted poder conocer a Dios, necesita primero saber qué piensa Él de usted. Usted necesita saber qué piensa usted de Él. Porque resulta que como yo no pienso con cordura, yo no sé qué quiere Dios conmigo. Porque yo no pienso con cordura. Yo pienso es con la emoción. Yo pienso es con mi formación. Yo no estoy pensando en mí con cordura, sino con qué. Con mi variación y locura. Así estoy pensando yo. Entonces resulta que Dios nos colocó a nosotros un pueblo espectacular. Primero nos colocó al pueblo de Israel para que la historia hable de que hay un pueblo que es escogido por Dios y la mejor forma de usted saber que Dios existe es mirar a la nación de Israel. La mejor forma de desmontar el ateísmo es mirar la historicidad del pueblo de Israel. Ahí Dios nos dice, ese es el pueblo que yo escogí y a través de ese pueblo estoy mostrando que yo existo. Así los del Islam se les dé rabia, así los de la izquierda les dé rabia porque se habla del pueblo de Israel, así a los de la izquierda y comunista les dé rabia porque no estamos apoyando a su Estado Islámico, a su nación de Irak, que según la Biblia, Irak es la nación de Babilonia de la cual habla la Biblia. Qué lástima para ellos tener que decirles, pero es así. Hay gente que dicen que lee mucho
Y no lo creo, porque entonces se documentarían de ese tipo de cosas. Dele rabia al que le rabia, es el pueblo escogido de Dios. ¿Usted quiere desmontar el ateísmo? Dígale a un ateo, mire la historia del pueblo de Israel, y ahí se fue. Entonces Dios nos dio a nosotros ese pueblo para colocárnoslo como ejemplo. Entonces, número 1, diga conmigo, Dios me da ejemplos. Dios me da ejemplos. Él me da ejemplos para yo saber cómo me debo comportar. Dios no me está diciendo que me comporte como el pueblo de Israel. No. Lo que Dios quiere hacer es colocarme ese ejemplo para mostrarme el amor eterno, misericordia, compasión, aceptación y valoración que Dios tiene a través de ese pueblo. Entonces, Dios, ¿qué hizo con ese pueblo? Nos lo colocó. Pasando el tiempo, hace 2000 años aproximadamente, más de 2000 años, se hizo carne nuestro Redentor a través de la persona de Jesucristo. Y a través de la persona de Jesucristo comenzó otro proceso que se llama el proceso de la iglesia del Señor, o el pueblo que llaman cristiano. Nosotros somos cristianos y nos dan tilda de protestantes, pero según la Biblia somos cristianos. La palabra cristiano es una palabra compuesta en griego. Cristos, de Mesías, de Salvadores, y ano, pequeño. De ahí viene el nombre para ano, pequeño, en griego. Entonces somos Cristos, ¿qué? Pequeños. Usted y yo somos Cristos pequeños. ¿Cómo nos ve Dios a usted y a mí? Como Cristos pequeños. Por eso la Biblia dice que nuestro hermano mayor y el primogénito de muchos es Jesucristo. Él nos ve así, ¿cierto que sí? Entonces ahora, ¿cómo nos ve Dios a usted y a mí? Hace 2000 años comenzó el proceso de la iglesia. Y resulta que el proceso de la iglesia empezó con un proceso dispensional, o sea, de dispensación, de éxodo. Cuando se escribió la primera epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 1 empieza a decir a los hermanos que están y empieza a hablar de 5 grupos de personas en 5 ciudades. Quiere decir que a ellos los sacaron, ¿sí o no? Sí. Y esa gente se estaba desmotivando. Usted como cristiano, cuando no encuentra propósito en su vida, se empieza a desmotivar. Y entonces empieza a mellar el enemigo a través de usted, a través de los demonios, de los seres espirituales. Empieza a mellar en usted y a través de su crianza y a través de muchas cosas, el concepto que verdaderamente debe tener usted de Dios. Y cuando ese concepto empieza a ser mellado, usted empieza a dudar de Dios. Usted empieza a dudar de que Dios lo haya llamado. Usted empieza a dudar de la persona de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Mentira, yo sé que aquí no ha pasado. En otras iglesias sí. Hay otras partes donde hay cristianos que han dudado de Dios. Hay otras personas que leen Biblia, escuchan la Biblia, se congregan y no creen en Dios. Pues eso son otras partes. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Las personas que están aquí están escuchando el mensaje de Dios y Dios va a hacer algo, está haciendo algo en ellos. Resulta pues que el concepto primario del mundo espiritual es que usted no conozca a Dios. A mí eso me fascina, porque resulta que hay una pelea cósmica, que hay gente que dice que la guerra espiritual no existe, mentiras diabólicas. Un paréntesis. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, leí un libro de un teólogo que decía, el libro se llamaba Si yo fuera el diablo. Y en ese libro lo leí yo y decía, si yo fuera el diablo, lo primero que haría sería caricaturizar mi imagen y hacerme ver como si no fuera malo. Hace poco vi en un corto de YouTube, hay una serie, yo no sabía, que se llama Lucifer. Y me puse a mirar esa serie y resulta que esa serie hacen ver al diablo como si fuera bueno. En esa serie se muestra al diablo como si le ayudara a una policía y hace cosas buenas. ¿Cómo te parece, pues? Pervirtiendo la imagen de Dios a través de esa figura. Mostrando, no estoy diciendo nada, yo no tengo nada contra los afrodescendientes, pero pervierten la figura de Dios, mostrando a que Dios se manifestó como un afrodescendiente, como un negrito, y se acercó hacia Lucifer y dijo, yo a usted lo amo mucho porque usted es mi hijito, usted me ha portado mal, pero eso va a cambiar. La Biblia dice que Dios es radical. Cuando Satanás cuando el lucero se volvió Satanás, se volvió diablo, Dios ya le tenía establecido un lugar para castigo eterno, porque no se va a arrepentir, no va a cambiar. A usted y a mí Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar. Pero para arrepentirnos y cambiar necesitamos empezar a conocer el concepto que Dios tiene de mí. ¿Están conmigo? Si estoy aburrido, no me voy a entender, me dice. Resulta que vamos a mirar algunos aspectos de cómo Dios me ve
así yo no me veo así. Entonces le estaba diciendo, en el primer siglo, cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, esta semana que estaba estudiando, vengo estudiándola con ustedes y vengo estudiando solo. Y me llamó mucho la atención porque los últimos puntos que miramos en el estudio pasado fue que Dios nos llamó pueblo adquirido, nación santa, ¿recuerdan? Real sacerdocio, sacerdotes santos. A usted y a mí Dios nos llama de esa manera, según la Biblia, capítulo 2, versos del 5 al 9 de Primera de Pedro, ¿cierto? Dios nos está diciendo que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, ¿cierto que sí? Y yo me di a la tarea de mirar históricamente por qué Dios se encargó de darle ese título a los creyentes del primer siglo. Porque resulta que como estaban dispersos, como no estaban en el exilio, unificados, como no estaban en sí, entonces ellos no tenían identidad. Y me encontré con una cosa interesantísima, interesantísima. La sociología muestra que para que una persona crea que que pertenece a un grupo, necesita estar en comunidad, necesita estar en ese grupo, necesita estar en comunión. Por eso De ahí, eso es, usted lo dijo. De ahí la importancia de congregarnos, de ahí la importancia de buscar la hoguera, de ahí la importancia de estar juntos, porque es la forma en que espiritualmente Dios hace que usted y yo tengamos identidad, que nos identifiquemos. Hay otras personas que están pasando por lo mismo que usted. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Muchos hermanos alrededor del mundo están pasando por las mismas circunstancias y situaciones de tribulación, angustia, escasez, pobreza que usted y yo estamos pasando. Y esas cosas las utiliza Dios para que usted y yo podamos voltear a mirar a Él, el que tiene realmente el concepto que es de nosotros. Por el único requisito que Dios pone para que usted y yo podamos mirarlo a Él como tenemos que mirarlo es que nos arrepintamos. Entonces, claro que Dios te ama como eres. Dios ama a todos los humanos, a toda la raza humana. Lo que no ama y lo que no aprueba es la conducta que tengamos nosotros que Él reprueba. Por eso la Biblia dice, cambie de usted el molde en el cual está andando para que usted cambie su manera de pensar. Si usted cambia su manera de pensar, pues obviamente su manera de comportarse va a cambiar. Usted quiere conocer a Dios, denle la oportunidad a Dios. Cambiemos. Denle la oportunidad a Dios. Cambiar. Denle la oportunidad a Dios. Vea, ¿qué es lo más grande que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros? Manifestarse. Pero nosotros estamos muy interesados en el numeral, el mono me ayuda. Numeral, bendecido por el santo. Numeral, papá Lucho, papá de Santiago. Queremos la bendición de Dios, pero sin acercarnos a Dios como Él quiere que nosotros nos acerquemos. ¿Me estoy dando a entender? En la Biblia dice que usted y yo somos como Dios nos ve. Según Job, Dios nos ve como personas que rectas, perfectas, temerosas de Dios y apartados del mal. Así nos ve Dios. Este es el pensamiento con cordura que usted y yo tenemos que tener. Es decir, sociológicamente, porque la sociología lo dice, para usted poder pertenecer a un grupo, tiene que hacerlo. Estudiando esto, un paréntesis, estudiando esto me di cuenta que por qué los orientales son los irrasgados. Están los japoneses, están los coreanos y están los chinos, ¿cierto? ¿Por qué todos son los irrasgados? Porque resulta que la región de Asia donde ellos viven, pues sus rasgos empezaron a tener ciertas características. Genéticamente hubo una información que se empezó a reproducir. Para que esos rasgos se den, no tiene que pasar mucho tiempo. Con que 3 o 4 parejas empiecen a rejuntarse y empiecen a procrearse, en la quinta pareja ya hay una información genética definida. ¿Por qué los japoneses, los de Asia tienen esos rasgos? ¿Por qué los latinos de España, porque los verdaderos latinos son de España, tienen esos rasgos? ¿Por qué nosotros los hispanohablantes tenemos estos rasgos? Porque nos hemos ¿qué? Reproducido con gente que tiene nuestros mismos rasgos. La Biblia dice que los que son descendientes de Noé, los de Sem, los de Cam y los de Jafet, se fueron para diferentes partes del mundo. Ahí está la respuesta, sencilla. Un grupo pequeño se empezó a reproducir entre ellos mismos y las cualidades del clima y del ambiente hacen que la persona se reproduzca igual. Cierro el paréntesis. Resulta que sociológicamente
usted y yo necesitamos conocer el verdadero concepto de dónde estamos para podernos comportar como debe ser. Voy a colocar un ejemplo estúpido, pero muy diciente. Cuando usted es pequeño, los papás le dicen, cuando lleguemos al restaurante, usted va a coger los instrumentos para comer los cubiertos de determinada forma. ¿A quién no le enseñaron a trinchar? En Bogotá se dice picar, cortar. ¿A quién no le enseñaron? A todos, de una u otra manera nos enseñaron. El tenedor se coge con la mano izquierda cuando el cuchillo está con la derecha y cuando usted termine de cortar pasa a la mano derecha el tenedor y come, ¿cierto? No lo haga con la izquierda, tiene que ser allí. ¿A quién no le enseñaron eso? Claro. Es una norma para estar en donde, en cualquier restaurante, en cualquier comedor, en cualquier espacio donde vayamos a qué, a comer. Resulta que Dios quiere que usted y yo entendamos eso. El mundo quiere dispersar el pensamiento del cristiano. El mundo quiere dispersar el pensamiento de la palabra. Pero Dios quiere que usted entienda que usted es una nación ¿qué? Santa. Que usted es un pueblo ¿qué? Escogido, adquirido, pagado por el precio de la sangre preciosa del Dios eterno para que usted y yo podamos tener ese privilegio de reproducirnos con la misma información genética. Ese es el pensamiento de Dios. Es un pensamiento que tiene ¿qué? Cordura. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Sí. El pensamiento es ese. Quedamos en que Dios nos ve a usted y a mí como pueblo ¿qué? Adquirido. ¿Por qué Dios le estaba diciendo a través del apóstol Pedro a la iglesia que era un pueblo? Porque ellos no se estaban sintiendo identificados como una nación. Ellos no se estaban sintiendo identificados como algo que los pudiera identificar. Se estaban dejando llevar por la desmotivación del mundo, por la información que el mundo les estaba dando y el desconocimiento de la palabra de Dios, de que Él iba a regresar, de que Él los iba a volver a rejuntar, y se estaban dejando llevar por esa información y estaban pensando que no eran importantes para Dios. ¿Cuántas veces usted ha pensado eso? No tenían identidad, porque no tenían identidad. No tenían una identidad definida. ¿Cuántas veces usted ha pensado que no es importante? Uno se tiene que identificar con algo para tener como una base, un establecimiento, un soporte. Si uno no se identifica, pues anda para allá y para acá. ¿Usted sabe por qué la mayoría de muchachos hoy en día buscan mucho las subculturas? Porque se quieren sentir identificados con algo. Si quieren pertenecer a un grupo. Quieren pertenecer a un grupo. El ser humano por naturaleza necesita un modelo. Por naturaleza. Resulta que sociológicamente los modelos que usted y yo estamos buscando, ¿de dónde vienen? Del pensamiento. No es un modelo tangible. No es un modelo que se pueda agarrar. Siempre es un pensamiento, un modelo que intangible del pensamiento. Es un modelo ideológico. Entonces Dios quiere que usted y yo lo empecemos a tener. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? A ellos, hace 2000 años, a esa iglesia, a ese pueblo de Dios, les estaba minando el mundo espiritual con el concepto de que no eran ¿qué? Nadie. Y como estaban exiliados, andaban por todas partes, entonces por eso ellos pensaban que no valían. ¿Por qué el pueblo de Israel hasta el día de hoy? Hay muchos judíos que han nacido en Colombia, hay muchos judíos que han nacido en Checoslovaquia, en Estados Unidos, pero los que son judíos por esencia, por crianza, porque son de genética israelí, de genética del pueblo de Dios, porque anhelan el levantamiento de su nación, porque esa gente sí tiene claro de quién son hijos. Esa gente sí la tiene clara, porque de quién son hijos. Usted y yo, según Romanos capítulo 11, somos una rama injertada en ese árbol, el árbol de Israel. Hay una teología que dice que nosotros somos el reemplazo de Israel. Mentira. Usted y yo no somos el reemplazo de Israel. Estamos injertados en el árbol que es Israel, en el olivo. Estamos injertados en ese árbol. Y tenemos las mismas bendiciones que tienen ellos. Por eso necesitamos identificarnos, no como ellos, como su nacionalidad, sino como quien los creó a ellos, nuestro Padre que está en el cielo. Por eso necesitamos saber cómo nos ve Él a nosotros. Usted sabe, ya va a empezar a entrar en la conclusión, usted sabe por qué nuestros hijos ven tanto el modelo de los papás, porque buscan aceptación en los papás, porque los hijos quieren conocer a los papás. Yo he experimentado, perdónenme que me coloque como ejemplo,
con mi hijo Santiago una crianza diferente a mis otros hijos mayores. Porque con Santiago he estado más en el tema de paternidad. Me ha interesado más la paternidad con él que la amistad con él. Con mis otros hijos yo era un niño criando otros niños. Yo jugaba con ellos. Yo me la pasaba para arriba y abajo con ellos de una manera más jocosa, de una manera más despachatada. Pero con mi hijo Santiago he aprendido a identificarme más de papá a hijo. Y el verdadero modelo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él es de ¿qué? De papá, de familia. ¿Sabe por qué es tan difícil cuando usted y yo estamos en comunidad y yo veo a Tere y qué pereza Tere, o Tere me ve, mira, qué pereza el hermano, o qué pereza la otra hermana, o qué pereza? Porque todavía tenemos un concepto de nosotros de locura y no de cordura. Por eso Dios dice, sopórtense los unos. Lleven las cargas los unos de los otros con paciencia. Con amor. Con amor. ¿Qué quiere Dios que usted y yo tengamos? Que seamos un ¿qué? Pueblo adquirido. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo que tiene el mismo concepto. Yo sí me estoy dando a entender. Sí, pastor. Sociológicamente necesitamos estar en la misma, mi esposa lo acaba de decir, en la misma tarima. Necesitamos estar en la misma plaza, necesitamos estar en el mismo montículo para podernos reunir. Pero como nosotros nos reunimos cada 8 días, tenemos poca comunión los unos con los otros, cuando nos encontramos, ¿qué nos vamos a ver? Los defectos. No vamos a sobrellevar los defectos. Entonces, ¿cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo me ve Dios a mí? Dios a mí me ve como Él quiere que yo sea, no como realmente yo soy. Que nos identifiquemos, que la fe en Cristo nos introduce en su nueva familia, en la familia. La fe en Cristo me mete en Cristo. Y al meterme en Él, estoy bajo la cobertura de Él y estoy con la nueva familia que Él nos dio. Esa es nuestra identidad. ¿Qué nos tiene que identificar a nosotros? ¿Que creemos que la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué nos tiene que identificar? ¿Que creemos que Dios no ama a todo el mundo? ¿Qué nos tiene que identificar? Que yo soy hijo de Él, que pertenezco a Él, que Él pagó un precio por mí en la cruz del Calvario, que Él quiere que el único requisito que yo tengo que cumplir para poder acercarme a Él es creer en Él y arrepentirme. Cuando yo creo en Jesucristo, automáticamente mi pensamiento tiene que cambiar y me voy a arrepentir. Arrepentimiento es cambiar de pensamiento. ¿Cuántas veces? Tengo 2 preguntas para hacer. La primera, ¿cuántas veces usted se ha sentido que no vale para Dios? ¿Cuántas veces? Yo lo he pensado también. De la identidad. Yo también, sí. Yo no te merezco, digo, Padre. Yo no merezco, no me doy látigo. Esa es la primera pregunta que yo quería hacerle. La segunda pregunta es, ¿qué tanto usted está dispuesto a darle la oportunidad a Dios de que usted cambie? Me voy a explicar mejor. La pregunta es más clara. ¿Qué tantas veces le he dado la oportunidad a Dios de que me permita experimentar el cambio en Él? Ejemplo, ¿qué tanto le he dado yo la oportunidad a Dios de cambiar la rumba por un espacio con Él? ¿Qué tanto le he dado yo la oportunidad a Dios a los que les gusta el cigarrillo, cualquier tipo de vicio, cualquier? Porque el juego, la ludopatía, la mentira, cualquier tipo de adicción, ¿qué tanto le da a usted la oportunidad a Dios de desplazar eso para que Él lo lleve? Entonces hay gente que me ha dicho a mí, pastor, es que a mí Dios no me cambia. Yo siempre he dicho, usted no ha tomado la decisión. No ha tomado la decisión. Usted no ha tomado la decisión. Claro. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Hasta qué punto usted le ha dado la oportunidad a Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Y voy a añadir otra tercera pregunta. ¿Qué tanto usted tiene en su mente el concepto de Dios para usted? Por eso yo les quiero hablar a ustedes ya para concluir. ¿Cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo lo ve Dios a usted? Recuerde esto, a usted Dios lo ama como usted es, pero no aprueba su conducta. Me extrañó que este hombre que vi por internet, me extrañó que teológicamente explicara y sustentara el concepto de que Dios a mí no me ama.
es una contradicción, o sea, de tal manera, y entonces explico ese texto y teológicamente lo explico de una manera que yo dije, yo creo que hizo más fuerza para poder interpretar ese texto que uno lo estiró hasta donde más se puede. Ese texto es sencillo. A mí Dios me amó y entregó a Jesucristo por mí. Amén. Ya. Y ahí para adelante, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a creer en Él, ser adoptado su hijo y empezar a dejarme criar por Él. Y la Biblia dice, Dios al que ama, al que acepta como hijo que hace, lo azota, lo disciplina, para que no sea un abortivo, un bastardo, sino para que sea una persona criada. Es que de todas maneras así son los hijos. Cuando los corregimos, que pues a mí me castigaba mi papá o mi mamá, y lo primero que yo pensaba era que no me querían. Pues yo me sentí muchas veces así, siendo adolescente, porque no me acuerdo de la niñez, pero uno se sentía así, que el papá o la mamá no lo querían. Y igual, Santiago, ¿cuántas veces siente que uno no lo quiere porque le quita algo, porque igual somos con Dios? Creemos que porque Él no nos da algo o no responde inmediatamente a algo, no, entonces no, yo no soy su hija. No, yo no soy hija de Dios, yo no soy hijo de Dios. Cuando yo leí ese libro de decía, al caricaturizarse, decía, minimizaría el concepto grotesco de la gente. Y entonces, desde la Edad Media, desde el siglo XI al siglo XV, 16 años 1500 y pégale que empezó la terminación de la Edad Media, fue que empezaron a dibujar a Satanás como lo vemos hoy en día, con una truza roja, un trinchete y colita. Así lo vemos. ¿Y saben qué es lo más teso? Que así no lo tragamos. Y genéticamente esa es la información que aquí tenemos. Entonces uno ve a alguien calvo, así como estoy yo en este momento, y con uno y ay, eso es satánico. Porque tenemos la imagen de Anton LaVey, el que fundó la iglesia satánica e hizo la iglesia satánica. Esa es la imagen, ¿cierto? Pero nos llega alguien bien vestido, bonito, así como yo, tipo sexy, atractivo, de corbata, y lo dejamos entrar. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas que Satanás se nos viste, se nos disfraza como ángel de luz. O sea que el verdadero concepto de Satanás, ¿cuál es? La verdadera imagen de él, ¿cuál es? Hermoso. La verdadera imagen. No, pero puede estar quemado. Tú no, lo has dicho. Ya teológicamente nosotros podemos explicarle a ustedes que cuando él entró a la atmósfera terrestre, pues su cuerpo se quemó y de ahí se desfiguró y todo el tema. Pero en su esencia, en su originalidad y como él es el papá del disfraz, ¿cómo se puede presentar? Hermoso. Porque un tiempo en Buenos Aires, en el barrio Buenos Aires de acá en Medellín, que en las discotecas estaba presentando Satanás. Sí. Y que era un hombre muy bonito. Hace como 20 y pico de años. Que era un tipo hermoso. Se llevaba a las muchachas y todo el tema. Llegaba y te las bailaba y enseguida la invitaba a salir y se perdía la muchacha. Sí. Eso es así fue en Cali también, pastor. Bueno, muy bien, amados santos. Entonces vamos a empezar a mirar cosas. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Está claro que una de las fuertes armas es dispersarnos, que no tengamos ¿qué? Identidad. Al no tener identidad, entonces andamos como veletas. Sí. Entonces, ¿cómo te ve Dios a ti? Voy a volver a repetir. Voy a hacer un resumen. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, Él nos ve como elegidos de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Él nos ve como hijos obedientes. ¿Cómo nos ve Dios? Él nos ve como niños recién nacidos. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? Como piedra viva, capítulo 2, verso 5 de Primera de Pedro. ¿Cómo te ve Dios? Como un sacerdote, una sacerdotisa santa. Hasta ese punto usted se ve como un bebé recién nacido. Hasta este punto usted se ve como un hijo obediente. Se ve como un niño recién nacido. Ninguna de esas características nosotros las tenemos de nosotros mismos. Y el apóstol Pedro, escribiendo esta epístola a un pueblo que se estaba sintiendo como usted y como yo, disperso, sin identidad, dudando de Dios, no creyendo que Dios estaba con ellos. Él Dios le dijo, escríbame esto para esta gente porque yo necesito que esa gente sepa cómo yo lo tengo.
sepa cómo yo lo estoy viendo. Dios te ve como una roca viva. Dios te ve como un sacerdote, una sacerdotisa real. Dios te ve como una nación santa. Me gusta mucho, porque si tú miras todo lo que vamos a mirar enseguida, Él está viendo es un pueblo. Cuando la gente no creía que era un pueblo, Dios les está diciendo, son mi pueblo. El mundo puede que diga que usted no es hijo de Dios, pero en su característica, en su fe, en su creencia, usted es hijo de Dios. El mundo puede que le diga a usted que usted no vale la pena, pero Dios le está diciendo, en usted hay potencial. Dios sí lo ama a usted. Usted tiene propósito en Dios. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Dice, usted es una nación santa, un pueblo adquirido. El enemigo, los demonios, la gente puede que diga que usted no sirve para nada, pero usted es alguien que Dios es importante para Dios, al punto de que el Eterno dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. En la Biblia dice que usted y yo somos extranjeros y peregrinos, capítulo 2, verso 11 de Primera de Pedro. ¿Cómo así que extranjeros y peregrinos? Sí, Él empezó a decirnos a nosotros desde hace 2000 años que nuestra nacionalidad no pertenecía a la tierra, no pertenecía a este estado, ni a este espacio, ni a esta masa. Dios empezó a decir desde hace 2000 años, a confirmar que usted y yo tenemos una ciudadanía que ¿dónde está? En el cielo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4, porque nuestra herencia no está en esta tierra donde se pudre, perdón, donde se corrompe, donde falla. No, nuestra herencia está en el cielo. Usted y yo tenemos que empezar a entender eso. Usted y yo somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, pero estamos tan aferrados a esta tierra que por eso es que peleamos por lo que hay en esta tierra. Peleamos por lo que nos duele, peleamos por lo que nos afecta, peleamos por es que yo, nadie me quiere, nadie me mira. Peleamos por eso, porque estamos mirando dónde. Usted dirá, uy, usted está hablando muy seguro de eso. Para mí ha sido duro. No, pero es así. Entenderlo. Lo que pasa es que el problema de los cristianos que queremos seguir a Dios, amar a Dios, el problema es que no nos fundamentamos en lo que dice la palabra acerca de nosotros y nos fundamentamos en lo que pensamos y sentimos nosotros y no en lo que Dios dice de nosotros. El problema es ese. No cogemos la Biblia para para ver lo que Él dice de mí, sino que me fundamento en lo que yo creo, en lo que yo pienso, según lo que los conceptos y filosofías que hay a nuestro alrededor. Entonces, me tengo que mirar como dice la palabra, lo está diciendo el pastor. ¿Qué tengo que hacer? Soy linaje escogido, soy escogida, soy posesión del Señor, soy apartada por Él, Soy santo. tengo libre acceso para entrar delante de Él, yo no necesito de nadie, yo puedo entrar delante de Él, puedo anunciar las virtudes del Señor, no necesito un título. Él me dijo, tú puedes ir y anunciar. El problema es en lo que yo creo y pienso de mí. Yo no he dejado que eso rompa Ajá. mi cascarón y entre en mí. Cuando dice aquí que somos extranjeros y peregrinos, capítulo 2, verso 11, les dije al principio que Dios nos había colocado a Israel como un ejemplo, ¿sí o no? Cuando Israel estuvo bajo opresión, esclavo en Egipto, Israel empezó a adorar dioses de esa nación. Empezó a adorar a los dioses del mundo. Y hay un dios, se llama Anubis, que es el dios del inframundo en Egipto, o de la mitología egipcia. Y resulta que este dios, Anubis, era el dios de la oscuridad y de los muertos. Y era el maestro del embalsamamiento. Resulta que hoy en día esa deidad está más vigente que cualquiera. Porque se le da más poder y más potestad a las tinieblas que al Dios eterno. Y resulta que los que practican santería, satanismo, los que de verdad lo practican y lo saben, están buscando un reino y no es en esta tierra. Usted no ha visto que la gente que practica, yo conocí un tipo que era satánico, me enseñó muchas cosas. Él se convirtió al Señor. Y algo que yo admiraba de ese tipo era que era súper desprendido de la plata, súper desprendido de lo económico. Porque él tenía claro que aquí, lo que es de aquí, aquí se queda. Él lo tenía súper claro. Y él me decía, ¿sabe cuál es el gran problema de los cristianos? Que la mayoría de cristianos adoran a Mamón.
Ajá. Pegados de los 2.000 pesos que van a dar de ofrenda. Pegados de los 5.000 pesos que Dios le dice a ella y a su hermano. Pegados de los 10.000 pesos que Dios le dice que vaya, que ofrenda. Pegados de eso. O sea que el peregrinaje, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia las tinieblas? Muchas las teníamos. Amén, ¿cierto que sí? Cuando Dios dice, ustedes son extranjeros y peregrinos, quiere decir que ustedes van a pasar aquí como pasaron los dioses. Van para el verdadero reino donde pertenecemos. ¿Cuál es su reino, amada hermana? Dígame. En el cielo. ¿Dónde va a estar su casa? En el cielo, en la eternidad. Entonces, usted y yo, ¿por qué no pensamos en eso? Pero no, nuestra mente está más embotada acá, en lo que pasa acá, que en lo que está en el cielo. Sí, señor. Estoy más preocupado por lo que piensan de mí. Ay, ¿qué piensan de mí? No, y el problema es que cualquier cosa que hagamos, Que critican, no que los demás condenen o nosotros condenemos, hace que inmediatamente digamos, no, ya no soy, no, Ya. yo soy hijo. Ya. Un hijo desobediente, pero soy hijo. Un hijo calavera, pero soy hijo. ¿Listo? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te mira Dios a ti? Como un cristiano. Como extranjero y peregrino. Capítulo 4, verso 16. Dice, tú eres cristiano, eres un Cristo pequeño. A mí ese es uno de los títulos que más me gusta, porque conozco el significado, conozco el sentido. Y eso es para el que practica. Por ejemplo, según el Oriente, los cristianos son los católicos, pero según la Biblia, el cristiano es el que es discípulo de Jesucristo. Amén. El cristiano es el que es discípulo de Jesucristo. El que obedece. O sea, un Cristo pequeño. Un Cristo pequeño. Obediente. El cristiano es el que obedece. El cristiano es el que ejecuta la palabra de Dios. El cristiano es el que cree en lo que Dios cree de sí. Amén. Ese es el cristiano. El otro no. Por Es eso, un por eso religioso. empieza Pedro diciendo que Jesucristo es para nosotros de gran valor, pero es tropiezo para los Para los desobedientes. desobedientes es tropezadero. Ujú. Para los que no creen, Él es un tropezadero, es un estorbo. ¿Cómo te ve Dios a ti como un cristiano? ¿Cómo te ve Dios a ti como un justo? Verso 10 del capítulo 4. Justo. Dios te ve a ti como un justo. ¿Cómo te ve Dios a ti? Verso 13 es uno de los temas que más me gusta, como el oráculo de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel. Usted no necesita un título. ¿Cómo así que usted necesita un título para predicar la palabra? Eso me fascina. Ah, aquí A está mí me diciendo, fascina. usted solo necesita saber que Cristo está en usted y hable de sus virtudes, hable de Él. Claro, así es. ¿Cómo te ve Dios? Tú eres el oráculo de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Capítulo 4, verso 11, lo voy a leer. En el... Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice así. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Capítulo 11, capítulo 4. Las palabras de Dios. Voy a leer, capítulo 4, verso 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ustedes saben que es un oráculo. Según la mitología griega, los oráculos eran unas personas que tenían una visión, o que más bien eran como una especie de brujos, de hechiceros, que podían ver el futuro, que podían ver lo que iba a acontecer. En la mitología griega esos eran los oráculos. Pero resulta que los oráculos de Dios, o sea, los que pueden ver más allá, los que tienen una visión diferente, los que tienen una visión eterna, dime quiénes son. Usted y yo. Porque usted y yo dice, según esta palabra, los oráculos de Dios son los que hablan los misterios de Dios. ¿Cuántas veces usted le ha ayudado a alguien, hablándole a alguien del amor de Dios, y esa persona dice, ay, yo no lo había entendido? Porque usted es un ¿qué? Un oráculo de Dios, un instrumento de Dios. El solo hecho de que usted le diga a alguien, mire, Dios tiene un plan para su vida y el amor de Dios está en usted. La mejor forma de evangelizar que la he visto por siglos es Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo un pastor va a decir que Dios no ama a la humanidad? Ajá. Eso es.
¿A quién ama Dios? ¿A quién ama? Entonces Dios solamente ama a los que hacen buenas Uno obras. ama a los hijos, uno ama a los hijos así sean descabezados. Mira, Claro, mi Pero hijo puede ser, mi entonces, hijo para puede- ese pastor, Dios hace acepción de personas. Dios, según él, Dios hace excepción de personas. Según él, y entonces es de los que pelea que la salvación se pierde, que no se pierde, que papá. Ay, Dios mío, eso está más Estoy- ¿Me estoy dando a entender? Sí. Termino con eso, un acto de Dios. Usted y yo, según la Biblia, somos la grey de Dios. La grey. La grey resulta que es una familia. Dios nos lleva al punto de entender la colosidad, lo grande de una nación. Una nación tiene estatutos, tiene normas, tiene preceptos, tiene mandamientos. Tiene ciudadanos. Tiene ciudadanos, tal. Pero resulta que la grey es algo que es, ¿qué? Íntimo. Ustedes no han visto que usted en su casa, usted en su casa anda la mamá de calzones, el papá de calzoncillos. En la casa hay un discurso diferente. Ustedes no lo han notado. Que en la casa uno tiene el chascarrillo y lo conoce. Por ejemplo, en mi casa conocen mis chistes más estúpidos. En mi casa conocemos los discursos, los dichos de nosotros mismos, porque somos una grey, una familia. Dios quiere que usted y yo nos identificamos con Él como ¿qué? Como familia. Conocemos el estado anímico de las personas, sabemos si está enojado o no y sabemos cómo manejar esas situaciones. Exactamente. Así tiene que ser la familia cristiana, conocer el estado anímico de nuestros hermanos para no decir, ah, ya se enojó. No, ya sabemos, se enojó ya. Yo que esa hermana es así. Yo que esa hermana es así. Yo. Y empezamos a criticar. Y hablar ¿Cuántas de- veces somos conciliativos? Yo sabía que ella era así. Esa Tere, así es Tere. Ya empezó con su perezada. En vez de llegar al punto de conciliar con Tere. Vamos a ver con Tere. Estás brava. Yo le quito Amarla. su No, bravura. amarla y que ella aprenda a manejar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de hoy en adelante? Empezar a pensar con cordura de lo que nosotros somos delante de Dios. Amén. Si usted y yo empezamos a pensar como Él nos ve a usted y a mí, entonces, ¿cómo vamos a empezar a ver a mis hermanos? Como Dios los ve. Como Dios lo ve. Así como a mí me gusta que yo sea un sacerdote santo, yo tengo que ver a mi hermano con las virtudes de ese sacerdocio santo. Con una gran ventaja, y es que somos un cuerpo de manera multiforme. Amén. 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 Amados santos de Dios, ojalá hoy usted salga de aquí pensando cómo me ve Dios. Dios no me ve a mí como pecador. Dios no me ve a mí como pecador. Él me ve a mí a través del prisma de Jesucristo. Duélale al que le duela y árdele al que le arda. Pero estamos hablando de los que Del amamos, creyente, estamos en obviamente, Cristo. obviamente, es para el que está en Cristo. Así que si usted no está en Cristo, La condición, lo repito nuevamente, la condición para que yo goce de la aceptación plena de Dios es estar en Cristo, es arrepentirme, porque lo repito, lo he venido diciendo todo el tiempo. Dios me ama como soy, pero no aprueba mi conducta. Dios me ama a mí, pero no aprueba mi conducta. Mi conducta es lo que Dios reprueba de mí, pero yo amo más mi conducta que a Dios, por eso peleo con Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.